Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y el día de hoy continuamos entonces con el análisis no lineal. Para este caso entonces se va a trabajar sobre la deformación de la placa que se encuentra en pantalla para obtener la forma de unas cejas. Cabe destacar que este análisis corresponde a un análisis en dos dimensiones y se lleva a cabo mediante el software de elementos finitos ANSYS. Estando ya en el software, arrastramos la plantilla de estática estructural como ya es costumbre y nuevamente entonces nos vamos a la base de datos de ingeniería y buscamos directamente entonces los materiales que dispone el software para los análisis no lineales. Entonces acá tenemos los materiales no lineales y para este caso entonces vamos a trabajar con un aluminio, lo asignamos y volvemos directamente acá y podemos visualizar que entonces ya tendríamos asignado lo que sería el aluminio. Entonces tendríamos acero estructural y aluminio para el análisis no lineal. Ya una vez hecho esto, podemos volver al proyecto y partimos entonces a ejecutar el design modeler para realizar o para cargar la geometría como un archivo externo. Entonces nos dirigimos a File, importar la geometría, seleccionamos entonces la geometría que deseamos, la generamos y podemos ver entonces que nos carga una geometría que para este caso corresponde o está diseñada a lo largo del plano XY, ya que el software ANSYS solo hace análisis en dos dimensiones en este plano, en el plano XY. Entonces acá podemos visualizar las tres partes que tenemos. Esta sería la placa inferior, el molde inferior. Le damos directamente los nombres. Acá tendríamos que esta es la lámina y finalmente el molde superior. Entonces una vez hecho esto, podemos cerrar lo que sería el Design Modeler y pasar entonces al modelo. Sin embargo, antes de pasar al modelo es necesario ingresar acá el tipo de análisis que se va a trabajar, el tipo, lo colocamos en dos dimensiones y ya una vez hecho eso podemos entonces comenzar con el modelo. Luego de ejecutar el modelo podemos ver que la primera vista que nos abre el software es directamente en el plano XY, lo cual nos da cuenta de que en efecto el análisis que se está realizando es en dos dimensiones. Entonces una vez estando aquí, acá tenemos las tres piezas, y entonces los dos moldes no van a tener comportamiento flexible sino rígido, ya que lo único que se va a mallar, el punto de interés del análisis sería directamente entonces el comportamiento de la lámina. Luego entonces venimos acá a la lámina y asignamos el material que entonces no sería acero estructural, sino el aluminio que se sacó de la base de datos de ingeniería. También tenemos entonces los materiales que se cargaron previamente y el sistema de coordenadas bajo el cual se diseñó la geometría. Y posteriormente entonces pasamos ya a las conexiones. Comenzamos por eliminar la carpeta de conexiones que genera por defecto el software y comenzamos a crear las conexiones que deseemos en función de los parámetros del problema, del análisis. Entonces para este caso vamos a crear uno que es frictional, un contacto frictional. El contacto para este caso entonces debe ser la parte superior de la lámina, ya que en el parámetro de contacto solo pueden ir elementos con carácter de flexible. Entonces el único elemento que tenemos acá como flexible sería la lámina. Sin embargo, entonces no señalamos como tal áreas, sino la superficie superior de la lámina. Aplicamos y posteriormente entonces el target corresponde a todas las superficies a todas las superficies inferiores del molde superior que está en contacto directamente con la lámina a la hora de entrar en funcionamiento, que genera entonces la deformación de la lámina. Entonces vemos que tenemos el comportamiento de frictional, asignamos el coeficiente de fricción que corresponde a 0.22, tendríamos un comportamiento asimétrico ya que tenemos la interacción entre un elemento de carácter rígido con un elemento de carácter flexible.
entonces sería simétrico. Por otra parte, entonces vamos a trabajar con una formulación de Lagrangiano aumentado. Vamos a asignar también acá un factor que generalmente es debido al carácter plástico que tiene la lámina, entonces vamos a asignarle un factor de 1 por 10 a la menos 2. Asimismo vamos a trabajar acá con un pinball generado a partir del radio, que se va a dar a partir del espesor de la placa, que sería 2 milímetros. Entonces acá sería de 1 por 10 a la menos 3 metros, para garantizar entonces que el pinball eh, se encuentre, pues el radio que tiene el pinball es igual al espesor de la lámina de la placa. Y por otra parte, ya que no tenemos tolerancias de eje único, de agujero único, entonces lo ajustamos como ajustado al toque. Entonces ya una vez hecho esto, pasamos a generar el siguiente contacto, también como frictional, que sería entonces ya con la parte inferior. Nuevamente el contacto debe ser un elemento flexible, así que seleccionamos la parte inferior de la lámina. Ahora el target, nuevamente con control sostenido, corresponde a toda esta superficie de la parte superior del molde inferior. Entonces con control sostenido seleccionamos todo, esto se seleccionamos los 9 superficies, aplicamos. Nuevamente entonces el mismo coeficiente de fricción de 0.22, también un comportamiento asimétrico. Por otra parte, entonces la formulación puede ser también aumentada o Lagrangiano, sin embargo se pueden tener dos tipos de formulaciones diferentes, pero para ese caso entonces van a trabajar con las mismas formulaciones. También vamos a asignarle el factor, que también corresponde al mismo valor que trabajamos anteriormente, de 1 por 10 a la menos 2. El pinball también lo vamos a generar a partir del radio, sin embargo entonces para este caso va a ser como el molde inferior está en contacto con la lámina, entonces vamos a colocar la mitad del espesor de la lámina, que corresponde entonces a 5 por 10 a la menos 4 metros. Y finalmente entonces tampoco tenemos ajustes de tolerancias, entonces nuevamente lo ajustamos al toque. Y ya entonces tendríamos listo la parte de las conexiones. Sin embargo, si se desea verificar el estado de los contactos, entonces se pueden venir acá a contactos, insertar, contact tool, todos los contactos. Vemos que tenemos tanto los no lineales como los lineales, tanto como target, como contact como target. Entonces vamos a trabajar en ambos, todos los contactos, y solucionamos para verificar entonces el estado de cada uno de los contactos que generamos. Podemos ver que está solucionando y vamos ahorita a mirar que las clasificaciones que tiene el software para definir entonces cada uno de los contactos. Podemos ver que acá lo caracteriza y solo aparece en amarillo el que se encuentra entre la lámina y el molde superior, debido a la separación que tienen entre ellos, que es bastante considerable. Sin embargo, amarillo no quiere decir que esté mal, lo único que debemos fijarnos es que si aparece alguno en color rojo es porque el contacto pues, está errado y el análisis que se hizo pues, no es el correcto, entonces se debe cambiar el tipo de contacto. Sin embargo, entonces como se puede observar están bien, y continuamos entonces ahora con lo que sería el mallado. Asignamos un tamaño promedio de elemento de aproximadamente 10 milímetros. Sin embargo, para calcular el contact tool, el software automáticamente generó una malla, así que debemos limpiarla y ya posteriormente entonces comenzar a realizar el mallado que se desee. Entonces vamos a insertar inicialmente un sizing, seleccionamos el cuerpo en el cual se desea trabajar, un tamaño de elemento de 1 milímetro, y además de eso vamos entonces a insertar un face meshing nuevamente sobre el mismo cuerpo, la lámina, aplicamos y ya posteriormente entonces generamos la malla para visualizar qué tipo de malla nos entrega. Ahí podemos ver que genera una malla ordenada, estructurada, está bien. Y por otra parte entonces también nos malla de forma adecuada lo que serían los bordes de cada uno de los moldes. Entonces ya una vez hecha la malla, podemos pasar a la sección de la estática estructural. Comenzamos definiendo los pasos temporales de la estática estructural, entonces definimos total de 10 pasos.
y venimos acá a la tabla y ya ingresamos directamente los valores que deseamos. Vamos a trabajar con un delta de 0,2, entonces 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 y finalmente entonces 2 segundos. Y por otra parte, entonces activamos la opción de Large Deflection y el resto lo dejamos como lo trae el software por defecto. Inicialmente entonces no vamos a trabajar el stepping para mirar si entonces con estos valores o con estos datos la solución converge. Luego generamos las restricciones de los soportes como un desplazamiento remoto, digo que estamos trabajando sobre cuerpos rígidos. Así que inicialmente vamos a seleccionar la base y la superficie inferior, aplicamos y entonces ya posteriormente le decimos en 0, luego en Y también 0 y luego en Z también 0 y además que su comportamiento no es deformable sino que es rígido. Ya donde se define posteriormente entonces definimos el de arriba, el borde superior, aplicamos, en X sería 0, en Y es el que vamos a ingresar, el que vamos a tabular, en Z sería 0, y nuevamente entonces no sería deformable sino rígido, pero entonces para Y se va a trabajar como tabular, ingresamos aquí en los datos, eliminamos esta fila para que nos coloquen todos el igual, ahí apareció, finalmente entonces le colocamos que se va a desplazar 55 milímetros hacia abajo, que corresponde a 0,0, 55 metros. Entonces el menos se realiza hacia abajo en función pues, del sistema de coordenadas que se tiene. Además de que entonces acá podemos ver cómo realiza de forma gradual el software la partición de los 55 milímetros para entonces generar un desplazamiento gradual del molde superior. Y ya una vez hecho esto, entonces podríamos pasar a resolver. Para ello deseamos visualizar entonces la deformación total y el esfuerzo equivalente de 2 mises. Y por otra parte entonces acá en la probeta desearíamos ver una fuerza de reacción que podríamos seleccionar el desplazamiento 2 que corresponde entonces a la placa superior. Y por otra parte entonces acá podríamos seleccionar la opción de la conferencia de fuerza y procedemos ya a resolver. Entonces, debido a que la simulación se tarda un poco, pues ya se presentan los resultados al final. Sin embargo, entonces acá podemos ver cómo comienza a graficar como tal el comportamiento de la fuerza y cómo empiezo a buscar entonces el valor hacia el cual converge. Una vez el software resuelve el análisis, podemos ver que en efecto converge a unas 831 iteraciones y ya posteriormente entonces podremos visualizar la deformación que se tiene dentro del elemento, que acá podemos ver que la zona de mayor deformación corresponde a los redondeos que realiza el molde y también podemos visualizar entonces en tiempo real como tal el desplazamiento de los modelos y finalmente entonces cómo se le da la forma final a la placa. Entonces vemos cómo se van generando las deformaciones, el incremento de las deformaciones a lo largo de la lámina y eso también se puede hacer para el esfuerzo equivalente dentro de la lámina. Acá podemos ver que se genera una especie de zona neutra en el medio de la placa. Podemos ver acá entonces la línea. Sin embargo, entonces se generan estos esfuerzos relativamente bajos en la zona en la cual cambia de ser cóncavo a convexo. Y también entonces vemos cómo se van comportando los esfuerzos a lo largo de la lámina. También lo podemos visualizar en tiempo real y vemos cómo van incrementando los esfuerzos al interior de la lámina en el proceso pues, de modelado, en el proceso pues, de laminado del elemento, para obtener así la forma final requerida por la aplicación. Entonces vemos cómo se va generando esos pequeños esfuerzos cuando está cambiando de cóncavo a convexo en función pues, del molde, en función de la forma que tiene el molde y la forma que le da entonces a la lámina.
Por otra parte se tiene la fuerza de reacción que se realiza sobre la placa superior. Entonces acá podemos ver cómo aumenta la fuerza en función del desplazamiento que está realizando y de la fuerza que está aplicando directamente sobre la lámina. Por otra parte, entonces, si se desea graficar la deformación junto con la reacción, es posible y también es posible editar directamente entonces lo que se desea visualizar en la gráfica. Acá podemos ver que podemos ir editando la información que deseamos ver, por ejemplo, el esfuerzo en Y, y además no queremos ver el tiempo, sino la deformación máxima. Entonces acá podemos ver el comportamiento directamente y podemos entonces ir editando lo que se desee dentro de la gráfica. Finalmente también es posible visualizar otro tipo de resultados. Miremos a Toolbox, Contact Tool, y acá podemos seleccionar el tipo de resultado que se desea visualizar. Tenemos el status, también podemos ver la presión, la penetración entre un elemento y otro, y por otra parte entonces el esfuerzo de fricción. Entonces resolvemos y ya podemos ver que entonces automáticamente carga los resultados que ya teníamos y nos permite entonces conocer este tipo de resultados. Podemos ver que entonces el amarillo hace referencia a que se encuentra cercano un elemento entre otro, el rojo hace referencia a que está pegado prácticamente y entonces el azul hace referencia a que está muy lejos. Entonces acá podemos visualizar cómo se va deslizando lo cual sería el naranjado. Entonces podemos ver el deslizamiento que tenemos dentro de los moldes y de la lámina. Por otra parte entonces tendríamos la presión al interior de la lámina generada pues, a partir de la fuerza que se le está aplicando para moldearla. También tenemos lo que sería la penetración, que pues, es una penetración relativamente alta, así que se pueden refinar estos puntos para intentar disminuir dicha penetración. Y por otra parte entonces tendríamos el esfuerzo de fricción al interior de la lámina en función pues, del trabajo que hacen los moldes sobre ella. Y entonces con eso concluiría la práctica.